Muy buenos días a todos. Continuando con nuestra agenda, vamos a dar inicio con el tema de prevención y control de infecciones. Nos acompaña el doctor Cristian Pallares, médico epidemiólogo, coordinador del Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica. Doctor Pallares, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y buenos días para todos. Permítame un segundo, comparto pantalla. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Listo, perfecto. Ahí están. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Sí, doctor. Listo. Listo, bueno, buenos días para todos. Para nosotros, pues es un gusto poder tenerlos, así sea virtualmente, aquí con nosotros. La idea es que vamos a hablar estos 30, 40 minutos del programa de prevención y control de infecciones y vamos a hacer hacer un espacio para preguntas al final. Nosotros como Prevención y Control de Infecciones somos equipo de la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente. Este es el equipo operativo de Prevención y Control de Infecciones. Estamos integrados por 3 auxiliares de enfermería que ven ustedes aquí. Esta es Vanessa, este es Julián, esta es Angie. Por la jefe Elsa, que es una enfermera especialista en administración en salud, la doctora Sara Cobo, que es una médica con una maestría en salud pública, la doctora María Virginia Villegas, que es una internista infectóloga que actúa como asesora, y yo soy el coordinador, que soy médico epidemiólogo. Nosotros tenemos 3 frentes de responsabilidad. Uno de ellos es la vigilancia, otros las estrategias de prevención y control, y el otro finalmente tiene que ver con educación. Empecemos a hablar inicialmente de la vigilancia. En los sistemas de vigilancia manejamos 2 métodos de vigilancia: el sistema de vigilancia activa, prospectiva, que en muchos casos son observaciones tipo sombra, y también las vigilancias de las infecciones asociadas al cuidado y la atención en la salud, y el sistema de vigilancia pasiva, que es un método directo, sobre todo para el campo de salud pública, y adicionalmente para la búsqueda activa institucional, el BAI, que pues aunque se llama búsqueda activa institucional, finalmente termina siendo algo de vigilancia pasiva, y la búsqueda por laboratorio. Nos regimos con el sistema de vigilancia colombiano del Instituto Nacional de Salud para Infecciones, pero este solamente norma 3 infecciones, las asociadas a dispositivos invasivos, catéter, sonda y ventilador, y algunas de las infecciones del sitio operatorio. Para el resto de la vigilancia, porque hacemos vigilancia universal, nos regimos con los criterios del Center for Disease Control de Atlanta. Hay 3 sistemas de vigilancia que tenemos en el Comité de Infecciones. Uno de ellos hace alusión propiamente a las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud, el otro a los eventos de interés en salud pública, y el otro al PROA, al programa de optimización de antimicrobianos. Empecemos hablando inicialmente de infecciones. En infecciones tenemos, en el marco de la vigilancia normada, las infecciones asociadas a los dispositivos invasivos en las unidades de cuidado intensivo. Aquí tenemos UCI adultos, UCI pediátrica y UCI neonatal. Estas están estandarizadas bajo las definiciones del Instituto Nacional de Salud y se reportan de acuerdo al CIVIGILA. La vigilancia de la resistencia bacteriana para servicios UCI y no UCI mediante los reportes del sistema de identificación microbiológica, en nuestro caso Microscan y Vitec, y a través de ellos pues hacemos la notificación mensual a la Secretaría de Salud Pública Municipal. Y la vigilancia del consumo de antibióticos para servicios UCI y no UCI de acuerdo al protocolo de vigilancia del Instituto Nacional. Aquí es importante tener en cuenta que para dispositivos invasivos también vigilamos en áreas de no UCI, trasplante de médula ósea, hemato-oncología pediátrica, los servicios de urgencias y el servicio de hospitalización. Y para el consumo de antibióticos, nosotros calculamos las dosis diarias definidas de otros antibióticos que no están, digamos, dentro de la norma del reporte. Manejamos
figuras, herramientas estadísticas para nuestros indicadores que tienen 3 benchmarking. El primero de ellos es el histórico institucional. Para esto usamos índices endémicos como este que ustedes están viendo aquí, que nos permite con la información de los 3 últimos años poder calcular unos promedios, unos límites inferiores y unos límites superiores en los que oscilarían los indicadores de prevención y control de infecciones. El segundo benchmarking tiene que ver con los indicadores que se reportan a través del CIVIGILA en los clústeres o conglomerados a nivel de país y de región, los informes semestrales del Instituto Nacional. Y nuestro tercer benchmarking es la comparación con el sistema perdón, de vigilancia americano. El sistema de vigilancia de infecciones de los Estados Unidos de América es nuestro tercer punto comparador. También utilizamos como parte de las herramientas estadísticas gráficas de control. Los indicadores de prevención y control de infecciones generalmente son indicadores tipo razón con denominador en tiempo, como las tasas, o indicadores tipo proporción, como los porcentajes. Tanto tasas como porcentajes de los indicadores de prevención y control de infecciones tienen denominadores que no son constantes, razón por la cual dentro de los gráficos de control para las tasas usamos los gráficos de control U, y dentro de los gráficos de control para los porcentajes usamos los gráficos de control P. Estos gráficos de control los empleamos para indicadores como el porcentaje de uso de los dispositivos invasivos y como las tasas de infección asociada al cuidado de la atención en la salud, así como algunos que tienen que ver con los controles que tenemos en términos de buenas prácticas de prevención y control de infecciones. Cada una de las infecciones que captamos a través del sistema de vigilancia activo prospectivo con los criterios del Instituto Nacional o del CDC es sometido a una evaluación de riesgos o risk assessment. Esa evaluación de riesgos tiene 3 columnas importantes. La primera, la identificación como tal de los riesgos. Y aquí tenemos riesgos que son propios del paciente, como también tenemos riesgos que son asociados a prácticas inseguras relacionados con la experticia de nuestros trabajadores, también con el ambiente, los insumos o los dispositivos médicos y los relacionados con la oportunidad. Para el análisis ubicamos la probabilidad o el impacto de cada uno de estos riesgos individuales y también nos basamos en los indicadores que tenemos y en las adherencias a buenas prácticas que tiene que ver con la tercera columna, que es la valoración. En la valoración miramos si tenemos controles y cuáles son los controles existentes. Nuestras infecciones son catalogadas inicialmente como eventos clínicos. Definimos si son prevenibles o no prevenibles. Recordemos que no todas las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud son eventos adversos, porque los pacientes tienen riesgos residuales que hacen parte de las complicaciones esperadas en muchas de las intervenciones que hace el equipo de salud, y es por esa razón que lo más importante para nosotros es efectivamente tener controles para poder minimizar el impacto de los riesgos prevenibles y que los controles se cumplen. Después de esto hacemos una intervención y seguimiento. Eso se socializa mensualmente con cada uno de los líderes del área en la reunión que tenemos del Comité de Infecciones en Pleno, que está integrado por todos los coordinadores médicos y de enfermería del área y por algunas otras áreas de apoyo. Es una reunión mensual. Para la vigilancia de la resistencia bacteriana, nosotros trabajamos en alianza con el Grupo de Resistencia Antimicrobiana de Epidemiología Hospitalaria de la Universidad del Bosque, de la cual soy el coordinador de epidemiología, que es RAE, y a través de ello podemos también hacer un análisis más profundo de los principales fenotipos que encontramos por género y especie de las bacterias en términos de resistencia, y también algunos estudios de clonalidad en el caso de sospecha de brote, y también para mirar cuáles son los mecanismos de resistencia que más probablemente están circulando en la clínica. La vigilancia de antibióticos, como se los mencionaba, cumplimos con la norma, pero también tenemos otros 2 indicadores, que son los Days of Therapy y Length of Therapy, días de terapia y tiempo de terapia. Son indicadores que usamos en unidad de cuidado intensivo pediátrica. Las dosis diarias definidas se calculan no solo para los antibióticos de norma, y estamos haciendo un monitoreo mensual que discutimos en nuestra reunión mensual del Comité de Antimicrobial Stewardship o de Programa de Uso Regulado de Antibióticos PROA. Con respecto a la vigilancia que no está normada o que está parcialmente normada, vigilamos de forma universal la infección del sitio operatorio.
la profilaxis antimicrobiana sí está normada. Aquí nosotros somos una clínica que ha crecido en torno hacia la cirugía y es por esa razón que tenemos una cobertura un poco mayor al 90% de todos los procedimientos quirúrgicos que se vigilan. Hay un centro de llamado posquirúrgico que también nos ayuda mucho para, mediante los criterios establecidos para determinar una infección asociada al cuidado y la atención en la salud, poder captar los casos. Estos criterios incluyen dolor, sensibilidad, enrojecimiento, tumefacción o calor y cultivos, sí o no. Y la vigilancia la hacemos a 30 días para aquellas cirugías que no involucran material protésico y para 90 para las que sí tienen material protésico. Hacemos la vigilancia de la adherencia e higiene de manos, que como ustedes saben, tiene la norma nacional bajo la estrategia multimodal. Vigilamos mensualmente la adherencia por cada una de las áreas y entregamos informes semestrales con respecto a la adherencia por tipo de momento, por cargo y por técnica. También vigilamos la adherencia a las precauciones estándar y especiales. Tenemos 4 precauciones especiales, precauciones por vía aérea, por gotas, por contacto y aislamiento protector. Y vigilamos la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario calculando las medianas de luminometría o de bioluminiscencia, la carga orgánica que tiene el ambiente y los distribuimos por área. Para la clasificación del riesgo de infección del sitio operatorio, nosotros usamos la escala del National Nosocomial Infection Surveillance System, la del NIS, y a través de ella, evaluando el tipo de herida del paciente, la duración del procedimiento quirúrgico y la clasificación del estado funcional, establecemos cuál es el riesgo pre que tiene ese paciente de infectarse. Posteriormente, contrastamos eso con los casos que tenemos de infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud en la clínica. Y tenemos 3 indicadores que se hacen de forma global y que también se establecen por cada una de las especialidades. Esos 3 indicadores son el porcentaje de infección de sitio operatorio institucional, la proporción de infección de sitio operatorio en herida limpia y el promedio de infección de sitio operatorio con índice de riesgo de 0. Nuestra meta para todos es estar por debajo del 1%, tanto a nivel global como por especialidad. Esta es una forma como reportamos este tipo de indicadores. Ven ustedes que por cada una de las áreas se hacen los reportes de los 3 indicadores y allí ven ustedes el consecutivo desde el 2017 hasta el año 2020, donde globalmente hemos cumplido las metas con algunas especialidades. Hemos estado por encima de la meta como cirugía cardiovascular, tumores y neurocirugía, pero son en indicadores de herida limpia o el porcentaje global de infección de sitio operatorio. Este, que es el más sensible, el porcentaje de infección de sitio operatorio con índice de riesgo 0, lo hemos cumplido para todas las especialidades. En higiene de manos, como se los mencionaba, seguimos la estrategia multimodal. 4 puntos evaluamos para higiene de manos: el lavado cuando hay carga orgánica, la fricción, sobre todo en los 5 momentos con el alcohol glicerinado, el lavado quirúrgico y la fricción quirúrgica a base de compuestos de alcohol y clorexidina. Hacemos reportes mensuales del número de observaciones y las adherencias. Nuestra meta organizacional de la adherencia a la higiene de manos es del 74%. Ustedes ven en el año 2020 el comportamiento. Y también hacemos informes semestrales, como les mencionaba, de la adherencia, tanto por momentos, discriminada en servicios ambulatorios y hospitalarios, como también por cargos y también por técnica. En el campo de las precauciones estándar y precauciones especiales, nos regimos con los lineamientos tanto del Ministerio como del Center for Disease Control de Atlanta. Todos nuestros pacientes están etiquetados con un color para hacer muchísimo más fácil el reconocimiento del tipo de precaución, y evaluamos 4 precauciones adicionales que son contacto aéreo, gotas y precauciones protectoras para los pacientes con trasplante de médula ósea. Tenemos precauciones mixtas para infección por SARS-CoV-2, por ejemplo, contacto y gota, y para varicela, por ejemplo, y para virus sincitial respiratorio, que también aplica contacto y gota, y contacto y vía aérea para infecciones por varicela. Estos son algunos de los informes que reportamos. Nosotros tenemos unas listas de chequeo y de acuerdo a esas listas de chequeo se evalúan cada uno de los ítems y se reportan para cada una de las áreas. Ven ustedes en las columnas servicios asistenciales hospitalarios y también servicios asistenciales ambulatorios. De la misma manera,
Para precauciones por contacto y gotas seguimos la misma dinámica, y para precauciones protectoras estas son exclusivas en las habitaciones de presión positiva que tenemos para trasplante de médula ósea, solo se evalúan allí, solo se instauran allí, y las de vía aérea que tenemos habitaciones de presión negativa en algunas de las áreas de los pisos. En términos de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, nosotros tenemos un outsourcing que hace la limpieza y desinfección de áreas hospitalarias, piso, techo, paredes, mobiliario. Y también tenemos la responsabilidad como colaboradores de hacer limpieza y desinfección de los equipos y los dispositivos biomédicos. Tenemos una central de esterilización para aquellos equipos biomédicos críticos, y para aquellos que no son críticos, pues los colaboradores hacen limpieza y desinfección. Tenemos dos alianzas estratégicas para poder implementar todo lo que tiene que ver con la vigilancia de las observaciones, sobre todo higiene de manos y aislamientos. Esa es una alianza que tenemos con el CDC, en la cual hemos desarrollado algunas herramientas tecnológicas para poder vigilar muchísimo más, tener más cobertura. Y también tenemos una alianza con West, que es nuestro distribuidor para higiene de manos y insumos para limpieza y desinfección, los desinfectantes y los detergentes. Con ellos hemos trabajado de la mano en estos procesos en los últimos 3 años. No me voy a detener mucho para hablarles de eventos de interés en salud pública, solo mencionarles que de acuerdo a la normatividad nacional, nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la vigilancia de salud pública, y contamos con algunos indicadores de reporte mensual, como la oportunidad en la notificación, que se discrimina en oportunidad en general y en oportunidad inmediata, en cumplimiento del diligenciamiento de la cara A y la cara B de las fichas de Civigila, la razón de mortalidad materna y el porcentaje de semanas con notificación negativa por periodo epidemiológico y de silencio epidemiológico. Adicionalmente, también establecemos dos indicadores que tienen que ver con el porcentaje de fallecidos asociado a eventos de interés en salud pública y la mortalidad asociada a eventos por ingresos. Con respecto al programa de optimización de antimicrobianos, tenemos 4 pilares para el programa. Este está hecho teniendo en cuenta la normatividad nacional, que es más vigente en realidad, es más actual en realidad que nuestro programa. Nuestro programa lleva un poco más de tiempo en la clínica. Nos basamos en guías institucionales que están adaptadas a los perfiles microbiológicos que se evalúan de forma semestral. De la mano con prevención y control de infecciones, nos encargamos no solamente de optimizar el uso de antibióticos, sino también de evitar que muchos de los pacientes que tienen infecciones por bacterias resistentes generen transmisión cruzada. Personalmente considero que un buen programa de optimización de antimicrobianos debe ir de la mano de un programa de prevención y control de infecciones. Y tenemos indicadores para la evaluación y la medición del programa que tienen que ver con la adherencia a las guías por cada una de las áreas, y también con el ahorro como tal, además de los indicadores de resistencia bacteriana y los indicadores de consumo antibiótico. Para efectos de educación, nos apoyamos muchísimo en el campus virtual. Allí tenemos 2 cursos que siempre han estado dentro del campus, que es el curso de higiene de manos y el curso de elementos de manejo de elementos de protección personal, precauciones estándar y precauciones especiales. Con el COVID hicimos otros cursos adicionales, dentro de los cuales estaba el de prevención de enfermedad por COVID-19, de hábitos de vida saludable, y también otro de retomando la consulta externa en el marco de la pandemia. Estas son algunas de las cifras de los colaboradores que hemos capacitado. Considero que los cursos virtuales son geniales porque te permiten establecer un pretest en el cual tú sabes cuánto realmente tiene de conocimiento la gente, un post-test en el cual puedes evaluar cuánto ha aprendido la gente, y mediante rondas de seguridad y trazadores también establecemos pues que efectivamente la gente haya apropiado ese conocimiento. Los cursos de higiene de manos y de uso de elementos de protección personal y aislamientos son cursos que por norma se deben hacer una vez al año. Hemos tenido, y sobre todo ahora en el marco de la pandemia, mucha actividad en redes sociales desde el Centro de Experiencia de las Personas y la Gerencia de Mercadeo, que nos han apoyado muchísimo. Hemos podido hacer muchos webinars, muchos live y muchos
espacios de investigación, no solamente a nivel interno para trabajadores de la salud, sino a nivel externo, para tratar de evitar y de luchar contra la desinformación, pues que nos ha golpeado tan duro, sobre todo en esta región. También hacemos algo de investigación en el Comité de Infecciones. Estos fueron los últimos trabajos que llevamos al Encuentro Latinoamericano de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Asociación Colombiana de Infectología, que tenían que ver con el coronavirus y también con las estrategias de manejo de los trabajadores de la salud. También llevamos algunos proyectos de investigación a los encuentros internacionales, sobre todo los que se hacen a través de Quirón Salud, pues que es el gran conglomerado al que nosotros hacemos parte ahora. Ya finalmente, para mostrarles algo de resultados, antes de escuchar sus preguntas, sus dudas o sus comentarios, esta es nuestra tasa de infecciones desde el 2016 hasta la fecha. Nosotros actualmente tenemos una meta histórica calculada de acuerdo a nuestro índice endémico en 3 casos por 1000 días de estancia. Esto incluye todas las infecciones, inclusive las infecciones que no son prevenibles. Y como les mencionaba, también incluye todas las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud que se capten con el método de vigilancia activa. Este es nuestro índice endémico de la tasa. Ven ustedes en negro a la izquierda, aquí la tasa de infecciones que hemos tenido. Nosotros desagregamos la tasa, este es el 2021, entre la tasa en general y la tasa si no tuviéramos pacientes COVID, y en punteado está la del año inmediatamente anterior. Nos tocó hacer un ajuste de la meta porque sabemos que en los picos y además por el coronavirus, el riesgo de infecciones, sobre todo en estos pacientes COVID, el riesgo residual, pues realmente es muy alto. Infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter, anteriormente fue un gran reto para nosotros que trabajamos por más de 3 años. Ven ustedes cómo teníamos tasas muy por encima del estándar internacional, que es de 0.9 casos por 1000 días catéter, y logramos finalmente desde el año inmediatamente anterior poder entrar en metas internacionales con un trabajo muy conjunto que se hizo bajo la dirección de enfermería y a través del grupo de accesos vasculares y el programa de catéter venoso seguro, para poder estandarizar las prácticas, sobre todo en el mantenimiento y en la manipulación de los accesos vasculares centrales, tanto los yugulares como subclavios, como los catéteres venosos centrales de inserción periférica, los PIC. Esta ya se las había mostrado, nuestras metas de proporción de infección de sitio operatorio global en herida limpia y con índice de riesgo de 0. La clínica ha cumplido satisfactoriamente las metas en los últimos años de observación, y esta es nuestra adherencia a la higiene de manos. El año pasado tuvimos momentos maravillosos de adherencia global, pues producto de la pandemia estuvo en el 86%, ahora estamos sobre la meta, pues allí retomando entre un 78 y un 79%. Este es quizá el indicador más desafiante que tenemos en prevención y control de infecciones. Primero, porque la adherencia es algo conductual, y segundo, porque siempre hay que estar muy pendiente y nunca bajar la guardia para este indicador. Y este es el comportamiento de la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario. Miren ustedes cómo cuando empezamos las mediciones con luminometría, nosotros hacemos aquí luminometría del ambiente hospitalario en promedio entre unas 600 a 700 mediciones mensuales. Miramos tanto cómo está la carga orgánica en modo ambiente, es decir, cuando no se ha hecho limpieza y desinfección, como cuando está justo después de la desinfección. Ven ustedes que hemos logrado bajar de una manera muy significativa la carga orgánica. Este es el año 2020, donde ya cada vez hay menos rojos. Cada una de las áreas tiene discriminado el promedio de medianas de unidades relativas de luz, y pues hemos logrado optimizar de una manera muy importante la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Con respecto a nuestro programa de uso óptimo de antibióticos, pues tenemos una meta exigente, una meta que está por encima del 95%. Este ha sido el comportamiento desde el año 2017. Hemos estado en metas, y para el año 2021 ven ustedes que hemos cumplido las metas para todos los servicios, y también hemos logrado tener unos ahorros importantes. Este es un indicador clave, sobre todo para las aseguradoras, porque implica que estamos manejando bien el dinero
porque nos están confiando, y es un indicador que calculamos teniendo en cuenta las suspensiones, los cambios de tratamiento y los desescalamientos que hacemos. Ven ustedes que hemos logrado ahorrar entre 4.000 hasta más de 25.000 euros en promedio por mes desde que empezamos el programa de optimización de antimicrobianos hace un poco más de 3 años. Bueno, eso era lo que queríamos contarles desde prevención y control de infecciones. Yo sé que es corto el tiempo y les dejo por aquí mi Instagram por si tienen preguntas, dudas, cualquier comentario. Por allí me pueden escribir por mensaje interno. También estoy posteando información sobre prevención y control de infecciones y en el marco de la pandemia con toda esta desinformación para tratar de aclarar muchas cosas. Es @docpayares, por ahí me pueden escribir para las preguntas que no alcancemos a discutir aquí. Y bueno, quedo entonces atento a sus preguntas, sus dudas o sus comentarios con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Payares. Vamos a dar continuidad a las preguntas. Iniciamos con ¿cómo realizan la medición de adherencia al lavado de manos, disminuyendo el sesgo conductal del evaluado? Bueno, ahí es importante mencionar que nosotros medimos la adherencia a la higiene de manos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que la higiene de manos son 4 cosas. Lavarse las manos lo hace uno cuando tiene las manos visiblemente sucias, no todo el tiempo. El resto del tiempo lo que uno debe hacer es la fricción. Nosotros medimos la higiene como tal porque involucramos los momentos que incluyen lavado, los momentos que incluyen la fricción, el lavado quirúrgico y la fricción quirúrgica. Contamos aquí con 2 métodos para la vigilancia. El primero es el del comité de infecciones. Ese es un método de vigilancia tipo sombra, en el cual tenemos algún personal que rota, que estamos capacitando todo el tiempo estudiantes para disminuir un poco ese sesgo del observador, que la gente sabe quiénes son los de infecciones y los que siempre los miran. Y adicionalmente al indicador que construimos, existe dentro del área un vigía, una persona que también mide la adherencia a la higiene de manos. Eso es importante tenerlo, no solo porque hace parte de los elementos medibles que hay que tener en el marco de la acreditación nacional, somos un hospital acreditado, sino que adicionalmente porque eso empodera a los servicios. El servicio también tiene que vigilar a esa persona, la entrenamos nosotros y al final del mes contrastamos sus observaciones con las observaciones que nosotros tenemos. Si la discrepancia entre esas observaciones es del 20%, nos quedamos con la observación más baja, que generalmente es la de nosotros, pues porque a veces las personas que se encuentran en cada uno de los servicios pueden tener algo de sesgo porque hacen parte del servicio. Esa es la forma como hacemos la vigilancia, como evitamos el sesgo del observador. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo promueven la cultura de higiene de manos y si los colores de aislamiento son estándares a nivel nacional o se ajustan a la institución? Bueno, con respecto a los colores no son estándares a nivel nacional, los estandarizamos aquí en la clínica. Para la selección de los colores yo me basé mucho en los colores que manejan los norteamericanos, pero aquí en el país se manejan diferentes colores dependiendo de la clínica donde tú estés. Lo importante es que el color siempre haga parte de la política institucional. ¿Por qué razón? Porque operarias del aseo, vigilancia, las personas que traen la comida, no las entrenamos de acuerdo al aislamiento, sino al color. Entonces, por ejemplo, saben que si ven un color azul no pueden entrar porque es aislamiento por vía aérea, que si ven un color gris pueden entrar después de hacerse higiene de manos. Entonces, sí es muy importante que puedes escoger cualquier color. No hay una norma específica en Colombia, por ejemplo, para asignar los colores, pero sí que el color siempre se respete. Y la otra pregunta, Nata, era... Una era la del color. Sí, señor. ¿Cómo promueven la cultura de higiene de manos? Bueno, para promover la cultura de higiene de manos, aquí hemos hecho algo y es empoderar a la gente con la higiene de manos por cada servicio. Muchas veces las personas creen que el indicador de higiene de manos es del comité de infecciones. Eso no es cierto. El indicador del comité de higiene de manos es de todo el mundo. Razón por la cual, a pesar de que nosotros hacemos 2 campañas como prevención y control de infecciones al año, en mayo y en octubre, cada uno de los servicios tiene que hacer durante el año campañas de higiene de manos. Adicionalmente a los cursos virtuales donde
fomentamos la capacitación, pues están las campañas que cada uno de los servicios debe hacer periódicamente y adicional a las campañas hacemos, premiamos estímulos. Entonces, premiamos con un estímulo, un premio al final del año a la persona con la mejor adherencia a la higiene de manos de la clínica, al servicio con la mejor adherencia a higiene de manos de la clínica y al servicio que cumpla todas las metas donde higiene de manos pesa mucho. Esa es, digamos, nuestra manera de operar en términos de estimular a las personas. Es algo que, como les mencionaba, esta es la meta más desafiante que tenemos desde prevención y control de infecciones porque es algo que hay que trabajar todo el tiempo mes a mes. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de prevención de infecciones en cuanto a aislamientos? Bueno, nosotros en cuanto a aislamientos tenemos una política que norma el tipo de aislamiento, prevención y control de infecciones. Somos quienes ponemos y quitamos los aislamientos, eso está centralizado. Y ese es un consejo para la gente que me escucha. Si uno no centraliza eso, no va a funcionar. Los médicos y las enfermeras no saben colocar aislamientos, entonces hay que desarrollar la cultura de eso y no permitir que cada cual coloque el aislamiento de acuerdo a lo que piense. Por eso hay que tener una política estandarizada. Como parte de esa política, nosotros tenemos los lineamientos en los cuales es el comité quien quita y pone. Los fines de semana nos llaman y a veces cuando no nos llaman igual hacemos rondas nosotros el lunes a primera hora para cambiar los aislamientos que estén mal hechos. Escribimos en la historia clínica una nota y damos unos clics en codificaciones por los códigos de colores. Entonces en la historia clínica sistematizada cada vez que alguien abre una historia clínica, lo primero que aparece grande es la ficha de qué tipo de aislamiento tiene ese paciente, como para que la persona esté familiarizada. En términos de vigilancia, estamos haciendo listas de chequeo para los aislamientos. Esas listas de chequeo se hacen a través del Comité de Prevención y Control de Infecciones. Hacemos más de 15.000 observaciones al mes y tenemos indicadores para cada una de las áreas respecto al cumplimiento. Damos educación al paciente y a la familia y a través de los cursos virtuales damos educación a los colaboradores para poder estandarizar la práctica. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Las infecciones se analizan con el mismo método que se utiliza en seguridad del paciente, protocolo de Londres y causa raíz? No, nosotros hacemos un risk assessment, una evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos está compuesta por qué. ¿Recuerdan la diapositiva donde les mostré las 3 columnas del risk assessment? Empezamos con los riesgos que tiene el paciente. Te pongo un ejemplo. Un señor de 80 años con un colangiocarcinoma metastásico que además es diabético y es hipertenso. Entonces, dentro de la evaluación de riesgos, miramos cuáles son los riesgos que tiene el paciente, ok, sus comorbilidades, su cáncer metastásico, su edad. Evaluamos los riesgos de quien lo operó. Entonces, ¿cómo es el benchmarking de esa persona que lo operó? ¿Cuál fue el tiempo que se demoró? ¿Cuál es el porcentaje de infección de sitio operatorio que esa persona tuvo? En el caso de que este paciente haya tenido una infección de sitio operatorio, si se hizo bien la antisepsia de la piel, si se colocó colocó bien la profilaxis antibiótica, si el paciente cumplió con toda la lista de chequeo de cirugía segura que tenemos en el quirófano, cómo fue el seguimiento y vamos evaluando los riesgos, tanto del paciente como de nosotros, de prácticas inseguras, si nos faltó algo en insumo y después miramos los controles, qué tanto se cumplen los controles. Entonces, tenemos controles, por ejemplo, para prevención de infección de sitio operatorio en este paciente, para prevención de otro tipo de infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud en el paciente, que los baños con clorexidina, la mupirocina nasal. Vamos mirando si tenemos o no tenemos los controles y si se cumplieron o no. Al final, le damos una probabilidad o impacto a cada uno de esos riesgos. Y de acuerdo a eso, entonces evaluamos dónde tenemos que intervenir, si se cumplieron todos los controles y le damos una clasificación final a la infección, que es o un evento clínico tipo complicación no prevenible o un evento adverso como tal. Así es como hacemos la evaluación. Entonces, la metodología es evaluación de riesgos. Es un risk assessment con probabilidades e impactos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. De acuerdo a sus experiencias exitosas, ¿cuáles serían los indicadores para el control de infecciones que deberían implementar las IPS de baja complejidad que quieren optar por la certificación o acreditación de servicios?
Bueno, es una pregunta compleja porque va a depender de la naturaleza de cada una de esas IPS. Nosotros, desde Prevención y Control de Infecciones, debemos tener en cuenta que más del 30% de los indicadores de la clínica reposan en nuestra espalda, pero creo que si es una IPS de baja complejidad, hay dos cosas que son fundamentales y sí o sí se deben tener en forma de un indicador. El primero de ellos es la higiene de manos, sin lugar a dudas. Entonces, la higiene de manos debe tener un método específico y un indicador de reporte mensual. El segundo sería el uso de elementos de protección personal. ¿Por qué razón? Porque allí las precauciones estándar van a jugar un papel importantísimo. Es decir, el uso adecuado de guantes, el uso adecuado de bata, el uso adecuado de mascarilla quirúrgica, de careta con visor, el uso adecuado de los elementos de protección personal tendría que ser otro indicador. Estamos hablando de baja complejidad, entonces si no tengo servicio de hospitalización o no tengo pacientes hospitalizados, pues no voy a evaluar infecciones, salvo que tenga algún servicio especial, un servicio de curaciones o que sea un centro quirúrgico donde los pacientes sean ambulatorios, donde allí, adicional a higiene de manos y a uso de elementos de protección personal, debería tener un sistema de vigilancia de infección del sitio operatorio. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo participa el laboratorio clínico en el comité? ¿A través de qué actividades, funciones, criterios, etcétera? Bueno, el laboratorio clínico de nosotros tiene puesto en el Comité de Prevención y Control de Infecciones y también en el Comité del Programa de Optimización de Antimicrobianos. El laboratorio clínico se articula con nosotros específicamente con el laboratorio de microbiología, que es una subdivisión del laboratorio clínico. Con la microbióloga hacemos los perfiles de sensibilidad y resistencia, evaluamos en términos de lectura e interpretación del antibiograma las normas de supresión, es decir, qué antibióticos deben colocarse en un antibiograma, qué antibióticos no deben colocarse en un antibiograma. Damos capacitaciones sobre toma de muestras que van direccionadas por ellas con el apoyo de nosotros, toma de muestras en todos los escenarios, incluyendo adultos, pediátricos y neonatales, y en el comité de prueba también para mirar las tendencias y los análisis de resistencias bacterianas y la incorporación de pruebas especiales como CARBA-NP, algunos tests específicos como ETA, ácido borónico, evaluación de otros métodos automatizados y también evaluación de otros métodos para lectura e interpretación del antibiograma y pruebas especiales. Esa es nuestra interacción con el laboratorio de microbiología. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué valor en resultado de las luminometrías realizadas se define que cumple con el proceso de limpieza y con base a qué criterio se definió? Es una excelente pregunta. Allí lo más importante primero es evaluar la marca. Tenemos 6 marcas comerciales en Colombia, si es quien me hace esta pregunta es de Colombia, y cada marca comercial tiene una sensibilidad distinta. ¿Eso qué significa? Que no te vas a poder comparar con otros hospitales. Nosotros aquí, por ejemplo, la marca comercial que manejamos es Higiena, y los hisopos que manejamos son los Super Snap. Es decir, dentro de los hisopos que ellos tienen, estos son los más sensibles. Entonces, si tú estás en un hospital y tienes 3M, por ejemplo, no te vas a poder comparar conmigo. Eso es muy importante. ¿Contra qué uno se compara en milimetría? Contra su histórico institucional. ¿Qué hicimos nosotros aquí para encontrar metas? Series de tiempo ininterrumpidas. Con esas series de tiempo interrumpidas, lo que estábamos era mirando las tendencias y finalmente haciendo los cálculos de acuerdo a los cambios de nivel de qué tanto podría ser el dato. Entonces, para los Super Snap con Higiena, el promedio que yo manejo de metas para las áreas es menos de 100 unidades relativas de luz, en términos del promedio del total de lo que se cuenta. Eso incluye tomarlo en cualquier momento, sea de una manera aleatoria, y tomarlo cuando se está haciendo la limpieza y la desinfección, justo después de la limpieza y desinfección. Quiere decir que yo tengo que tomarlo en 2 momentos diferentes, ¿listo? A veces algunas personas solamente escogen desinfección y a veces lo dividen en áreas. Por ejemplo, yo para quirófanos, que es un área muy crítica, mis metas justo después de la desinfección son menos de 20 unidades relativas de luz. Pero en global, para todas las áreas, incluyendo limpieza y desinfección del ambiente, o sea, tomar en cualquier momento la muestra y tomarlo justo después de la desinfección, son de menos de 100 unidades relativas de luz, pero con el hisopo Super Snap de Higiene.
Si tú tienes una marca comercial distinta, hay que mirar de acuerdo a tu histórico institucional cómo haces con un indicador con una tendencia a la disminución y estableces tu meta, porque lastimosamente en la literatura hay muy poco de este seguimiento a gran escala, o sea, donde se tomen muchas muestras para poder establecer unas metas específicas. Pero la marca, el hisopo que tienes y tu histórico son las 3 claves para calcular el indicador. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo miden la adherencia a guías en el PROA? La adherencia a las guías en el PROA la medimos, el indicador estrella es el indicador de adherencia al manejo empírico. Entonces, la doctora Sara Cobo y yo hacemos vigilancia activa de los manejos empíricos. Hay una guía institucional que se hizo en consenso con todos los especialistas y se evalúa en un paciente cuando se le administra el antibiótico por primera vez en ausencia de cultivos, o sea, cuando no hay cultivos. ¿Cuál es la adherencia de acuerdo a la guía? Medimos 3 atributos para la adherencia al manejo empírico: el antibiótico correcto, en la dosificación correcta y en el intervalo de tiempo correcto. Tenemos otro indicador que ya es un indicador en el caso en el que al paciente, una vez se le haya hecho el cultivo, salga el género y especie y el perfil de sensibilidad y resistencia, y ese indicador se llama descalamiento. Descalamiento implica que tú estés con un antibiótico, tengas un antibiograma y de acuerdo a ese antibiograma decidas cambiar el antibiótico. Descalamiento lo medimos aparte porque descalamiento habla más de qué tan entrenados están los médicos en lectura e interpretación del antibiograma. Entonces esos son los 2 indicadores grandes del PROA. Y el que les mostré en la línea de tendencia del ahorro, que es el ahorro en el cambio, la suspensión de las conductas. Es decir, cuando hacemos un cambio o una suspensión, miramos qué era lo que tenía el paciente, hacemos el cálculo del costo de esas ampollas que se hubiera gastado el paciente y le restamos el cálculo del nuevo antibiótico que ordenamos nosotros, o en el caso de suspensión, pues eso sería ahorro. Ese ha sido clave para mostrarle a las aseguradoras cómo estamos manejando el dinero. Eso sería como a grandes rasgos. Tenemos más indicadores para el PROA, pero esos son los grandes que tenemos para mostrar y los que discutimos y a los que les analizamos las tendencias de forma mensual. Muchísimas gracias, doctor Pallares, por su presentación. Hemos dado finalidad a la agenda programada. Bueno, Listo. muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Listo. Las personas que están inscritas en el siguiente tema, a las 11 de la mañana se habilitará nuevamente el link para el tema de tecnovigilancia. Muchísimas gracias.